Muy bien, hermanos, pues vamos a compartir la pantalla y el día de hoy la sesión la vamos a dedicar a los inicios de la Iglesia El Divino Salvador, específicamente a finales del siglo XIX. Es decir, vamos a ver la etapa en donde solamente la iglesia estuvo trabajando durante los primeros momentos de su historia, que es a partir de 1874. Entonces, hoy vemos solamente siglo XIX, ya que hay muchísimas cosas de las que vamos a poder platicar. Em, Obviamente, eso corresponde más o menos a la mitad del periodo como pastor del hermano Arcadio Morales. Sin embargo, hace 8 días hablábamos sobre parte de la vida del hermano Arcadio, es decir, cómo llegó a la primera congregación, más o menos hicimos algún comentario sobre parte de su vida, o sea, qué cosa era él, a qué se dedicaba. Sin embargo, hay un elemento que es muy importante y que es anterior todavía a nuestro hermano Arcadio Morales y que creo que es muy importante porque va a formar parte de su historia y que va a tener una influencia grande para el momento en que él va a acercarse al Evangelio. Y en este caso vamos a hablar un poco sobre su mamá, que en este caso se llama Felipa Escalona. De hecho, el hermano Arcadio Morales, escribe en El Faro una breve biografía de ella, allá por 1908, en donde nos da un panorama de quién es ella y cómo, la manera como ella influyó para que él se acercara al Evangelio. Obviamente, vuelvo a repetir, antes de que incluso comenzaran los trabajos por los grupos disidentes y los grupos de misioneros. Entonces, voy a hacer una breve mención a quién es ella, Felipa Escalona. En este caso, ella nace en 1832 en una finca de campo que pertenecía a San Juan Estayopa, que en esa época correspondía al Estado de México. Arcadio Morales la describe como una mujer que pertenecía a la raza indígena pura y en este caso a la clase más humilde de la sociedad. Obviamente, es obvio entender que ella carecía de instrucción. A duras penas podía medio comprender las letras del alfabeto. Sin embargo, tenía un talento natural, dice Arcadio Morales, y incluso la describe con un carácter varonil que no le permitía tener miedo a nada ni a nadie. Desde sus primeros años, sus padres le habían puesto a servir en los curatos, y quizás por el conocimiento que tuvo del despotismo, avaricia y relajación de costumbres de los sacerdotes, se había apartado de la iglesia romana. No oía misa, no se confesaba ni practicaba ninguna de las ceremonias de la iglesia. Sin embargo, la señora sí tenía imágenes, sus lecturas religiosas y obviamente sus devociones privadas. Cuando apareció en el país el Partido Liberal, la señora Escalona simpatizó con él y abrazó sus principios y se contó que entre los liberales sin ningún rodeo, sin ninguna limitación. Sus convicciones liberales y algunos asuntos de familia la llevaron en el año de 1859, en los días en la que estaba la Guerra de los 3 años, al pueblo de Zacualtipan. En este caso, esta Guerra de los 3 años es lo que conocemos como la Guerra de Reforma, cuando los conservadores se habían rebelado en contra de la Constitución de 1857 y obviamente contra las leyes de reforma que se habían estado impulsando por los liberales. Entonces, era esa época de esa guerra. En esta población, Zacualtipán, se hospedó en la casa de un licenciado que tenía la costumbre de leer todas las noches antes de acostarse la Biblia, acompañado de toda su familia. Allí fue donde doña Felipa oyó leer por primera vez el libro de Dios. Esta lectura le impresionó tanto que jamás pudo olvidarla en el resto de su vida. También es de advertir que la señora Felipa tenía 2 hijos, siendo el mayor de unos 9 años cuando esto último pasaba. Cuando concluyó la guerra de Reforma,
esta mujer volvió a la capital y contó a sus hijos, entre mil incidentes ocurridos en aquellos días, lo de la lectura de la Biblia. Pero ella refería a ese suceso con tanto entusiasmo y hacía tanta alabanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento que el citado licenciado leía que el muchacho mayor de la señora Escalona llegó a sentir un vivo interés por aquel libro que había cautivado tanto a su mamá. Pasados 3 años, este jovencito fue puesto a aprender un oficio y por su buena suerte su maestro tenía entre una veintena de libros el de la Biblia. Este libro estaba allí en un estante como un tesoro ignorado. Este joven al que nos estamos refiriendo es Arcadio Morales. Él lo vio y se extasió en él y lo leía, dando comentarios a su madre de las cosas que allí podía leer. Eh, Obviamente le habían dado permiso para poder leerla. Eso lo hizo año tras año mientras aprendía su oficio. No obstante, este joven, Arcadio Morales, al contrario de su mamá, él era un ferviente romanista, muy apegado a las prácticas del romanismo, y a pesar de ser un asiduo estudiante de la palabra de Dios y un ferviente liberal. En este caso, recordando aquellas lecturas bíblicas de Zacualtipán, una noche de febrero, y cuando cuando el hijo mayor de la señora Escalona volvió del trabajo, Felipa Escalona le dijo: me han invitado a un bautismo que van a celebrar los protestantes, pero no puedo ir y quiero que tú vayas en mi lugar. Obviamente, Arcadio Morales, que jamás había oído el nombre de protestante, pero que se figuraba que era una cosa buena, respondió: pero madre, ¿es posible que usted me mande a una reunión de esa clase? Ella le dijo: sí, hijo, sonriendo y dándole un tono de orden a sus palabras. Tú eres muy joven, no tienes experiencia y debes ver. Yo no te digo que te hagas protestante, sino que veas y que te desengañes por ti mismo. Con tal advertencia, Arcadio Morales fue al culto, él lo describe con repugnancia y un escrúpulo y un miedo horrible, creyendo hallar a los mismos diablos en el culto protestante. Pero cuando oyó leer su libro favorito, la Biblia de Zacualtipán, la Biblia del taller donde había aprendido oficio, una venda que tenía espesa cayó para siempre de sus ojos. Después él llevó a su madre, los dos creyeron en Cristo y por medio de ellos se convirtió el maestro y toda su familia. Sin embargo, todavía no podía hacerse en propiedad de un ejemplar de la Biblia. No sabían cuánto costaba ni quién las vendía, pero por fin un día llegó este joven y vio salir con la misma misión para Puebla. Es decir, allí trabajó para muy duro y para poder, en este caso, comprar. En este caso, ya había pasado, eso pasó hace, de acuerdo al escrito, que fue en 1908, habían pasado 38 años. Arcadio Morales, que al principio tuvo trabajo para conseguir una Biblia y después de conseguirla se convirtió en colportor, es decir, la persona que se dedicaba a vender las Biblias. Y cuando estaba en ese proceso, le escribía a su madre acerca de los peligros de esa empresa en aquellas ciudades, en particular en Puebla, con la esperanza de que le dijera que regresara, pero su mamá siempre le contestaba animándolo, asegurándole que sus oraciones no lo abandonaban y que le aconsejaba que no desertara de ese importante trabajo. Podemos observar entonces esta influencia que tuvo su mamá y cómo aquí podemos ver la mano de Dios sobre Arcadio Morales, en donde desde pequeño, desde niño, pues comenzó a escuchar de la Biblia, dentro de un contexto obviamente católico, pero en donde había una mezcla de ideas diferentes y entre ellos también el liberalismo, que en muchos momentos se acercaba más a lo que la Biblia en su momento enseñaba. Por eso era importante conocer un poquito de su mamá. Arcadio Morales, lo habíamos comentado, muy joven se acercó a la fe, se hizo evangélico
a los 19 años. Estamos hablando del año de 1869. Y en esta imagen que podemos ver de él, pues obviamente estamos viendo a un hombre joven, quizás alrededor de los 20 años. Aquí la fotografía nos dice que es de 1874. Así que estaríamos hablando de un joven quizás de 24 años. Imagínense la edad que él tenía cuando se convirtió en líder del primer lugar presbiteriano de la Ciudad de México, 24 años de edad. Recordemos que él tuvo contacto con el reverendo Merrill Nathanael Hutchinson, que fue quien comenzó a instruirlo, a guiarlo en las enseñanzas de lo que es el presbiterianismo. De hecho, junto con Arcadio van a comenzar a organizar esta primera congregación presbiteriana en la Ciudad de México. Esto obviamente nos va a permitir entender cómo se comenzó a desarrollar ese trabajo. Si ustedes recuerdan, dijimos que en un principio él se reunía en la calle de 5 de Mayo con un sacerdote católico llamado Agustín Palacios, en donde tenían esa congregación en la calle de 5 de Mayo. Pero cuando Arcadio Morales tiene contacto con Hutchinson, él comienza a simpatizar con la doctrina presbiteriana y eso genera un rompimiento con Agustín Palacios y entonces se separan. Y entonces ellos, el reverendo Hutchinson con Arcadio Morales, vienen con parte de la congregación y se reúnen una calle, en la calle de Betlemitas, en el número 8, que en este caso sería una casa, un departamento, una habitación en ese lugar. Dice la historia que a los 8 meses que se habían iniciado ya los trabajos en el callejón de Betlemitas, ya se reunían unas 70 personas. Es decir, había un crecimiento importante. Estamos hablando que se separaron en 1873. Entonces, ya cercano al 74, comenzaba ya era un grupo importante. Y ahí se comenzó a dar ese periodo de formación doctrinal y denominacional de esta congregación. El misionero Hutchinson rentó un local cerca de este lugar donde se celebraban los cultos y allí empezó a dar clases de teología, homilética y forma de gobierno a todos los jóvenes y adultos que se interesaban de la congregación. Además, obviamente, de que los domingos se siguieron llevando a efecto los servicios regulares de predicación y escuela dominical en el callejón de Betlemitas, es decir, eran dos lugares diferentes. Entre semana se reunían en una habitación, en un espacio en donde se daban esas clases teológicas y los domingos se reunían en el callejón de Betlemitas para tener los cultos regulares de predicación, escuela dominical. Pero ahora, obviamente, estas reuniones se hacían dentro de la liturgia presbiteriana. A estas clases que se estaban dando entre semana de liturgia, de teología, ingresaron algunos jóvenes. Los primeros fueron Francisco Villegas, Ezequiel Forcada, Jesús Medina y obviamente Arcadio Morales. Meses más tarde ingresaron Francisco Escobar, Elías Clemente Salazar, que era un practicante de medicina, José Barajas, Hipólito Quesada, Eugenio Sánchez, Laurel, Procopio Camilo Díaz, Enrique Bianchi, este último estudiante de medicina, Daniel Rodríguez, que era pasante de Derecho, y Juan Moya, que también era estudiante de medicina. Y como decíamos en un principio, la clase básica fue la homilética, ya que lo que les interesaba era la extensión del evangelio por medio de predicadores bien preparados. Entonces, ahí estaba la formación. Pronto el trabajo de Hutchinson empezó a rendir su fruto. Todos estos jóvenes empezaron a abrir centros de predicación en diferentes rumbos de la Ciudad de México, predicando el domingo, así como entre semana, lo que aprendían. Por su parte, Arcadio seguía como predicador encargado de la congregación de Betlemitas. Y entonces es hasta el 21 de mayo de 1874 cuando la congregación quedó formalmente establecida y organizada, al ser recibidos como miembros en plena comunión los creyentes Arcadio Morales, Francisco Escobar, José Medina y Francisco Villegas.
Quiero mostrarles esta imagen, esta copia, que es em, el acta de recepción de los primeros miembros de la Iglesia El Divino Salvador. Es una acta manuscrita en donde podemos leer esa acta. Y aquí quiero que se note de forma importante, es el acta de recepción de los primeros miembros. Como es difícil la lectura que tenemos ahí, aquí en la pantalla, voy a leer lo que dice. Esa acta dice: en la capital de la República, a los 21 días del mes de mayo de 1874, congregados en el nombre de Dios en el templo evangélico de Betlemitas, a las 7:30 de la noche, el reverendo M. N. Hutchinson recibió a los hermanos A. Morales, F. Escobar, J. Medina y Francisco de Villegas, después de examinados como miembros de esta iglesia. Enseguida se pasó a celebrar el culto de preparación. Después de concluido este, se recibieron algunos hermanos como miembros, por los antes dichos. Habiéndose examinado con detenimiento y no pudiendo disponer de más tiempo por ser las 10:30 de la noche, se disolvió la reunión, después de haber dado gracias a Dios, quedando citados para reunirse en el mismo lugar el domingo 24 por la tarde a las 4 en punto. Reunidos en el día 24 y examinados algunos hermanos, fueron recibidos por los mencionados miembros de la iglesia. A las 6 de la tarde se disolvió la reunión, la que, vuelta a formar a las 7 de la noche, se recibieron algunos miembros. A las 7:15 se comenzó el culto para celebrar el culto del Señor y el bautismo de adultos, que administró el reverendo M. N. Hutchinson, en compañía de los hermanos A. Morales, J. Medina, Francisco Escobar y F. D. Villegas, a los que públicamente hicieron pobres profesiones de fe. Dando gracias a Dios por sus inmensos beneficios, a las 10 de la noche concluyó la ceremonia. Esta acta fue escrita en México, julio 24 de 1874, y el secretario fue Francisco Díaz Villegas, es la firma. Es decir, esta acta se redactó algunos meses después. Aquí es interesante mencionar que fueron dos momentos. El día 21 de mayo fue un jueves, se comenzaron a hacer los exámenes. Y el día 24 de mayo fue domingo, en donde se terminaron de hacer exámenes y se hicieron los bautizos y se hizo la profesión de fe y se recibieron formalmente como miembros a las 4 personas ya mencionadas. En este caso particular, este documento es el que se considera el acta de fundación de la Iglesia del Divino Salvador. No existe un documento en donde diga nos reunimos en tal día para organizar la congregación del Divino. No, no existe un documento así. Este es el documento con la recepción de miembros en donde se da por sentado que inicia de manera formal la congregación del Divino Salvador. Por eso el domingo 24 de mayo es la fecha de celebración de aniversario. Ahora bien, como dato curioso, el 24 de mayo de 1874 fue domingo de Pentecostés. Revisando un poquito las fechas hacia el siglo XIX, y este día fue domingo de Pentecostés, que es muy significativo, lo considero así, porque Pentecostés es el momento en que el Espíritu Santo desciende, llena a los discípulos, a los apóstoles, y comienzan ellos a predicar en Jerusalén. Y el día de Pentecostés es el que se considera como el inicio de la iglesia cristiana. El Divino Salvador inició un domingo de Pentecostés. Bien, ¿qué es lo que va a seguir hacia adelante? De acuerdo a los registros de la iglesia, además de estos 4 hermanos que fueron recibidos en estas fechas, se bautizaron y recibieron también otras 74 personas, que son los primeros miembros de la Iglesia del Divino Salvador de la Ciudad de México. Esto lo podemos cotejar con los libros de miembros de la Iglesia, que contamos con ellos, y en donde está la lista, nombre por nombre, de esa fecha. 24 de mayo de 1874. El trabajo que desarrolló esta nueva congregación tuvo mucho éxito, al grado de que 4 años después, en 1877,
contaba con 206 miembros, según los registros, y 88 niños bautizados. Dada la actividad del pastor, de los misioneros y de los miembros de la naciente iglesia presbiteriana, pronto se pudo obtener un templo adecuado en la calle de San Juan de Letrán, número 35, consagrándolo solemnemente al servicio de Dios el día 25 de febrero de 1877, dándole el nombre de el Divino Salvador. En este caso importante, eh, a veces, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, hoy en día nosotros hablamos de la Iglesia el Divino Salvador. Sin embargo, en la parte superior de este templo, si ustedes lo observan, hay una especie de letrero. Se logra percibir en la parte superior la palabra iglesia. Y lo que dice aquí, dice Iglesia del Divino Salvador. Entonces, es curioso porque así es como se comenzó a denominar en un principio, Iglesia del Divino Salvador. Más adelante, ya en el siglo XX, se va a comenzar a denominar en los documentos como el Divino Salvador. Yo quiero entender que al principio la congregación se autollamaba que era una comunidad que pertenecía al Divino Salvador, o sea, a Jesucristo. Y después se comienza a tomar ese nombre y se le da, que es el nombre de la iglesia. Y la iglesia se autollama el Divino Salvador. Queremos deducir esto a partir de los documentos porque de repente hay ese cambio que vamos a estar nosotros visualizando. En este caso, también es importante lo siguiente. El presbítero Alberto Rosales escribió un documento muy importante sobre la vida de Arcadio Morales y él hace una serie de investigaciones en diferentes fuentes y él comienza a tratar de establecer el año en el que el hermano Arcadio Morales fue ordenado como pastor. Sin embargo, vamos a encontrar que hay alguna serie de diferencias. Eh, de acuerdo a las conclusiones de él, en el año de 1878 fueron ordenados en el templo de la iglesia el Divino Salvador la mayoría de los jóvenes que estuvieron siendo preparados por el reverendo Hutchinson, los cuales, además de los elementos básicos iniciales, recibieron formación teológica, siendo los primeros 11 ministros de la Iglesia Presbiteriana en México, que sus nombres son Ezequiel Forcada, Arcadio Morales, Elías Clemente Salazar, Hipólito Quesada, Francisco Aguilar, Manuel Zabaleta, Benjamín Pascal, Procopio Camilo Díaz, Enrique Bianchi, Daniel Rodríguez y Juan Moya. En esta fotografía podemos observar a Arcadio Morales en el centro, sentado. Él es Arcadio Morales y estamos hablando, de acuerdo a Alberto Rosales, 1878. Sin embargo, quiero mencionar que en otros documentos aparecen otras fechas. Por citar, aparece en algún momento 1877, 1885 y 1898. Esos son algunos de los años en los que se citan por diversos autores. Sin embargo, vamos a tomar este año que el hermano Alberto Rosales considera, 1878. Bien, durante 7 años la congregación no estuvo organizada constitucionalmente como iglesia, pues fue hasta el día 8 de mayo de 1881 en que pudo serlo, mediante la ordenación de los primeros ancianos gobernantes, señores Agustín Olaez y Arcadio Sánchez, quedando de esta manera constituido el consistorio, que fue reforzado el día 13 de abril de 1884 al ser ordenado como anciano gobernante el señor Ignacio A. del Valle. Va a ser el 31 de mayo de 1885 cuando se van a ordenar los primeros diáconos, los señores J. M. Reyes y Agustín Gallardo, además de otro anciano, el señor Candelario Guzmán. Aquí es interesante mencionar
que tampoco existe un documento en donde diga que hubo una reunión oficial y en donde se organizó a la Congregación del Divino Salvador como iglesia, sino que el acta en donde se establece la elección y en particular la ordenación de los primeros ancianos, vamos a decirlo de facto, cuando ya hay consistorio, ya se puede hablar de iglesia. Entonces, es por eso que la fecha oficial de la formación de la Iglesia del Divino Salvador, ya como iglesia con consistorio, es el 8 de mayo de 1881. Voy a darles lectura también a esta acta, que es interesante. También esta pertenece a nuestros archivos. Eh, También es difícil leerla por la letra y también por la antigüedad de la misma, pero este documento dice, en la Ciudad de México, el 8 de mayo de 1881, a las 8 de la noche, en el culto regular celebrado en la Iglesia Presbiteriana del Divino Salvador, fueron ordenados los ancianos electos por la congregación, H. Agustín Olaez y Arcadio Sánchez, conforme a la disciplina de dicha iglesia, formando parte en la imposición de manos para su ordenación los ministros Arcadio Morales, Procopio C. Díaz, Benjamín Pascal y anciano de iglesia Hamilton. Después del acto fueron presentados oficialmente a la congregación, quedando desde luego reconocidos como ancianos legítimos de la iglesia. México, 8 de mayo, año del Señor de 1881. Arcadio Sánchez es el secretario, es la firma de él. Así que estos dos documentos que les he mostrado en este momento, pues son dos documentos muy valiosos, porque prácticamente son los que nos dan la pauta de el origen de la congregación y el origen de la iglesia. Por ahí, en algún momento, alguien cuestionaba y decía que la Iglesia del Divino Salvador no debería celebrar su aniversario el 24 de mayo de 874 como fecha de nacimiento, sino el 8 de mayo de 881. Sin embargo, considero que hay algo bien importante aquí. En el momento en que se comienza a reunir un grupo de creyentes, en el momento en el que comienzan a adorar al Señor y se organizan, ya existe iglesia. Existe iglesia porque es el conjunto, la comunidad de los creyentes, de los santos. Un bebé marca su fecha de nacimiento en el momento que surge a la vida, a que sea un bebé, aunque no sea un adulto, aunque todavía no pueda comprender o no pueda hablar. Ahí se marca su nacimiento. El Divino Salvador en 1874 surge, nace, es un bebé y comienza a desarrollarse y es en 1881 cuando llega a la edad adulta. Por eso considero que es correcto que el año de fundación de la iglesia es 1874. Así que esa es la fecha que nosotros como iglesia durante toda la vida hemos considerado y celebrado como el inicio de la iglesia. Eh, el pastor Apolonio Vázquez, en el libro Los que sembraron con lágrimas, dice que el 14 de mayo de 1885, el señor Morales es instalado como pastor de la iglesia. Voy a regresar un poquito. Para 1882, según está escrito en el reporte de la Junta de Misiones Extranjeras, el Divino Salvador contaba con 551 miembros. En este caso, por curiosidad, cotejamos el libro de miembros de la iglesia, por lo menos lo que estaba registrado, y la cuenta nos resulta 474, que hasta esa fecha, 882, habían sido recibidos en plena comunión. Sin embargo, el reporte que se da a la Junta de Misiones es 551, ¿no? Solamente como dato en donde los libros nos dicen una cosa y el informe nos dice otra. Son muchos y podría parecer en su momento quizás exagerado, pero hay que considerar que en ese mismo año, por ejemplo, en Zitácuaro, Michoacán, había 129 miembros
En Jungapeo, Michoacán, había 138 y en Veracruz 36. Por lo tanto, parece razonable, ya que son congregaciones que habían surgido posteriormente. Además, es importante mencionar que para la suma total de los miembros se consideran a los miembros de las congregaciones y puntos de predicación que pertenecían a la misma iglesia y que eran bautizados. Ahora, el trabajo pastoral de don Arcadio Morales en el Divino Salvador cubrió, además del aspecto de la membresía, el aspecto del sostenimiento propio. Eso era muy importante para las iglesias que se iniciaban en el siglo XIX, el no tener que depender necesariamente de los apoyos provenientes de los Estados Unidos. El Divino Salvador, y en este caso la imagen que tenemos, corresponde a la calle de San Juan de Letrán, en donde en la parte superior, si ustedes observan, se ve la parte superior del templo, las torres y lo que sería este frontón, ¿sí? El resto del templo no se ve, pero es interesante porque nos permite ver cómo era la calle donde se encontraba en un principio la iglesia en donde inició sus trabajos el Divino Salvador, una calle angosta. Hoy, obviamente, estamos hablando de que esta calle pues fue ampliada y hoy corresponde, todos estos edificios, incluido el templo, van a ser derrumbados para dar al lugar hoy a la gran avenida conocida como Eje Central Lázaro Cárdenas. Es importante mencionar que es la Iglesia del Divino Salvador, fue la primera que se sostuvo a sí misma y sostuvo a su pastor. En 1895 el movimiento económico anual de la iglesia fue de 1,038 pesos con 85 centavos, y de los cuales eran destinados 180 pesos al año como parte del sueldo del pastor, 192 pesos para la renta de los locales de dos congregaciones y más o menos 150 pesos como contribución a la Junta Misionera Mexicana. Además, se cubrían los gastos de mantenimiento del templo y material para el trabajo. Ya un reporte de principios del siglo XX, en 1906, Vilma Brown escribía que la Iglesia del Divino Salvador, bajo el cuidado del señor Morales, se sostenía económicamente a sí mismo en forma completa y contribuía generosamente al mantenimiento de la Junta Misionera Mexicana del Sínodo. Tenía también 4 ancianos y dos diáconos, y algunos de sus miembros habían aprendido a dar el 10 y en ocasiones hasta el 20% de sus ingresos a la iglesia. Arcadio Morales, ya en la etapa madura, lo podemos ver en esta imagen, fue uno de los predicadores más importantes del siglo XIX. Por ejemplo, en el año de 1895 llegó a México el presbítero Dwight L. Moody para celebrar una campaña de evangelismo. El señor Morales trabajó con él desarrollando una nueva faceta de su personalidad, ya que pudo captar el mensaje y método del señor Moody. A partir de esto, vio la necesidad de celebrar cultos de avivamiento del espíritu religiosos en la iglesia mexicana, por lo que visitó iglesias de diferentes ciudades del país, trabajando con este tipo de cultos que eran desconocidos dentro de la denominación presbiteriana, teniendo mucho éxito. Y como resultado de esta actividad, el presbítero Morales fue llamado el Moody de México, es decir, un nombre que describía de una manera extraordinaria quién era Arcadio Morales. Obviamente, el trabajo de la Iglesia, el Divino Salvador, ahorita estamos hablando solamente del principio de la Iglesia, pero hay mucho más de lo que tenemos que hablar en el siglo XIX y obviamente del principio del siglo XX, porque la obra evangelística y misionera va a ser la característica más importante del trabajo de la iglesia. Y junto con ello, la obra educativa,
ya que se van a atender también escuelas. Pero considero que por el momento va a ser suficiente con esto que hemos visto el día de hoy, porque nos da ese panorama del inicio de la Iglesia del Divino Salvador. En la próxima sesión vamos a hablar sobre la obra misionera y evangelística, y en donde vamos a comenzar a desarrollar todo el panorama de la historia de la Iglesia en ese sentido. En otro momento vamos a hablar de toda la obra educativa que desarrolló, y así estaremos hablando de algunos otros ministerios, y en donde vamos a hablar de Arcadio Morales y vamos a hablar de los sucesores, es decir, Eleazar Z. Pérez, Pablo Pérez y los subsiguientes pastores que van a seguir y continuar durante todo el siglo XX y principios del siglo XXI. Pues bien, hermanos, no sé si haya alguna pregunta, comentario que ustedes quieran hacer en este momento. Hermano, Sí, Alicia. ¿y Arcadio Morales fue pastor? Sí. ¿Estudió? Sí, Ah, ya. si observas, acabamos de decir que él fue educado, instruido por el misionero Hutchinson, y él les daba las clases principalmente de teología, clases de homilética, de liturgia, que eran, digamos, las materias básicas para poder comenzar el trabajo pastoral. Obviamente, esto no va a quedar así porque va el doctor, por ejemplo, el pastor Morales va a ser considerado doctor en teología. Es decir, a lo largo de su vida va a continuar estudiando. Pero en ese momento todavía no había seminario como tal, apenas se iba a comenzar a Ajá. formar el seminario. Por eso presentábamos la fotografía de los 11 primeros ministros presbiterianos que fueron formados por el reverendo Hutchinson. Y a partir de ahí comienza la expansión del evangelio en toda la República. Gracias. Y él también nació en San Juan Ixtayopan, Eh, o nada más su mamá. Fíjate que, a ver, déjame buscar el detalle aquí. Ahora sí que me agarraste en curva. No, lo comento por esto, Sí, porque cuando nosotros, mi mamá y la familia, fuimos invitados a una congregación en Ixtapalapa, sí, había un hermano, el hermano Luisito, me acuerdo mucho, sí, que era de allí, de San Juan Ixtayopan. Y yo ajá, me preguntaba que dónde habría aprendido tanto de la Biblia, porque era un sabio y era una persona muy, muy humilde. sí. Este, inclusive cuando él falleció, sus hijas, fui a su sepelio y sus hijas me pidieron que yo diera un mensaje. ¿Qué hablé, hermanos? No sé, pero yo hablé de la palabra de Dios y de lo que es la muerte. Pero sí, él siempre mencionaba cuando hablaba sobre ese lugar, San Juan Ixtayopan. Ya, Por mira, eso te me doy el llama mucho dato. la atención. Arcadio Morales nació en la Ciudad de México. Dice el sábado 12 de enero de 1850, dice a las 5 de la tarde, y sus padres fueron Bartolo Morales y la señora Felipa Escalona, perdón. Felipe. O sea, Ujú. él nació en la Ciudad de México. Ah, ok. Gracias, era curiosidad nada más. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, hermanos? Buenas Sí. noches, pastor. Buenas noches. Hermano, ¿hay algún libro referente a lo de la iglesia, el Divino Salvador? Hermana, realmente hay poco escrito como tal de la iglesia. El libro que hago referencia del presbítero Alberto Rosales, vamos a decir que es el primero que habla de una manera amplia sobre el origen de la misma, pero solamente abarca el periodo del hermano Arcadio Morales, es decir, hasta 1922, que es el año de su muerte. Existen en el libro que también hice mención de Apolonio C. Vázquez, los que sembraron con lágrimas. Ahí da un breve esbozo biográfico de Arcadio, y también se habla de los principios de la iglesia, el Divino Salvador. Eh, y en la revista El Faro, también aparecen algunas referencias a la historia. Sin embargo, como tal, no existe.
Si ustedes recuerdan, el domingo pasado anunciábamos que el domingo 11 de agosto se va a presentar en el templo un segundo libro que ha sido escrito sobre Arcadio Morales, que también habla sobre el origen de él y su obra, y abarca obviamente solamente Arcadio Morales. Nosotros como iglesia nos hemos dado a la tarea de escribir precisamente ese libro que hace falta. Actualmente ya está terminado, abarca desde 1874 y los antecedentes hasta 2024. Eso abarca el libro. Actualmente el libro está en diseño. Esperamos como iglesia poder publicarlo en los próximos meses, pero acabamos de escribirlo y puedo decirle que hasta el momento va a ser el único libro que habla sobre la iglesia íntegra, la historia íntegra de la iglesia, obviamente sin poder agotar todos los temas. Es imposible, es muchísimo. No podríamos, simplemente con la vida de Arcadio Morales, este libro que tengo en las manos del presbítero Rosales tiene más de 400 páginas, ¿no? Entonces, sí es mucho, pero hemos querido dar un esbozo. Y de hecho, estas pláticas que estamos dando están basadas en ese libro que vamos a publicar. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermano? Me menciona, la placa que está en el Divino Salvador de Arcadio Morales dice doctor en divinidades. DD, doctor en divinidades. Bien, ¿algún otro comentario, hermanos? ¿Pregunta? Eric, del papá de Arcadio Morales, ¿hay algún dato que también se haya acercado a la palabra de Dios? No, no existe ninguno. De hecho, Arcadio Morales solamente escribe de su mamá. Así que no sabemos qué sucedió con el papá. No sé si a lo mejor en algún documento que él haya escrito más adelante haya dado alguna referencia. Pero en los escritos que yo he podido observar, solamente se hace referencia a su mamá. Gracias. Bien, hermanos. Pues damos gracias a Dios por esta plática de esta noche. Dentro de 15 días vamos a continuar y bueno, continuaremos un poco conociendo y profundizando más en la historia de nuestra iglesia.